Continuamos con el estudio del capítulo 11, que estamos estudiando el segundo libro de Samuel, e iniciamos una miniserie que concluimos, es el penúltimo tema, y le hemos colocado corazones errantes. El tema del capítulo 11 que estamos estudiando es el adulterio de David. Y encontramos en estos versículos cómo un hombre, rey de un país, gobernante, fue tan sesgado su pecado que lo llevó no solamente a cometer adulterio, sino que también atentó contra la vida de el esposo de Betsabé, que es Urías. De hecho, ahorita leímos cómo fue la muerte de este hombre. Y la pregunta que nos hacemos cuando leemos esta parte del capítulo 11 es: ¿cómo llega un hombre o una mujer que caminó con Dios, que sabe de Dios, cómo puede llegar a cometer tantas atrocidades y que no haya remordimiento en su corazón? Cuando perdemos la sensibilidad que nuestros actos ofenden a Dios, que nuestro actuar ofende a Dios, tenemos que revisar nuestra vida, porque algo no está bien. El caso de David es un ejemplo que está registrado, que el mismo Dios habló y dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué sucedió? ¿Cómo llegó al punto de atentar, de asesinar, de mentir, de ocultar y de adulterar? Y la respuesta es: porque fue un corazón errante. Deja un apartado ahí y vaya conmigo a Jeremías capítulo 2, versículo 11. Los corazones errantes desobedecen la instrucción de Dios, descuidan a la siguiente generación y desvían sus vidas hacia los ídolos. Estos tres temas o tres puntos los vamos a abordar con la ayuda de Dios. Ahora, usted y yo no somos muy distintos a David, No piense que porque estamos leyendo la vida de un hombre que ya no está con nosotros, somos diferentes. No, tenemos el mismo potencial de hacer lo mismo, hasta cosas peores que David. Y la palabra tiene el sentido de que nos ayude a corregir nuestras vidas. Jeremías dijo al respecto, cuando un cristiano comienza a ser errante, a divagar. Y dice el versículo 11: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses?, le pregunta a Israel. ¿Acaso otros pueblos han dejado de ser en cuanto a su religión? ¿Alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo, Israel, dice Dios, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y mire que la palabra trocado es muy fuerte, Es lo que hacen los perros cuando vomitan. Eso es trocar. Y eso fue lo que hizo Israel como pueblo. Vomitó, echó, expulsó de su vida lo que sabía de Dios. Y eso es fuerte. 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. ¿De qué se deben de espantar los cielos y de horrorizarse? Que un pueblo sepa de Dios, conozca tanto de Dios, pero a la hora de aplicar la palabra, la expulsen de su vida, la tiren por la ventana. No me importa lo que Dios diga, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso dijo Israel. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Qué pueblo? Los israelitas. Dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El primer mal que hizo Israel como pueblo, ¿sabe cuál fue? Abandonar a Dios. No me interesas, Dios. Mi vida es más importante. Mis quehaceres, mis proyectos son más importantes. Y número 2, abandonó el sustento espiritual. Dos cosas que regularmente hacen muchos cristianos. Me da mucho gusto por verlo aquí en la casa de Dios, y lo felicito porque aquí Dios nos habla. Pero hay mucha gente que piensa que esto no tiene razón de ser. No, esto es más que
razón, esto es tener la vida y recibir la vida de Dios a través de su palabra. 2 males hizo mi pueblo. Dejaron a Dios, dice el versículo 13, y cavaron para sí cisternas, es decir, hicieron sus propios deseos, propusieron sus propias ideas y dijeron: vamos a vivir la vida como nosotros consideremos. Y eso tristemente ocurre en el tiempo presente. Ahí mismo en Jeremías, adelante, capítulo 17, versículo 8 y 9. Y dice el versículo 8: porque será como árbol plantado junto a corrientes, a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hablando de la nación o del pueblo de Dios, que siempre está cerca de Dios, que siempre se está alimentando de Dios. Por eso es importante que constantemente nosotros nos animemos para caminar cerca de Dios. Dice y nos compara como un árbol junto a corrientes de agua que echará sus raíces, un árbol o una vida profunda arraigada en Dios, que no importa los sinsabores de la vida, ellos caminen con Dios y sigan adelante en las cosas de Dios. Con esta breve introducción, hermanos, vamos a ver 3 encabezados con la ayuda de Dios en esta tarde de lo que es un corazón errante, y le voy a invitar que vaya buscando el libro de los Jueces. Vamos a ver que un corazón errante, primero, desobedece la instrucción de Dios. Número 2, descuida a la siguiente generación. Y número 3, se va detrás de la idolatría. El libro de los Jueces es un libro que es muy impactante y abarca 350 años de la nación de Israel. Un periodo en el cual Dios estableció, instituyó jueces para que ayudaran a gobernar al pueblo. Sin embargo, una de las características que tuvo el pueblo de Israel en ese tiempo es que se alejó de Dios, desobedeció a Dios y comenzó a vivir una vida errante, lejos de Dios. Jueces 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a ver qué sucedió con este pueblo, su conducta, su conducirse y cuáles fueron las consecuencias. En primer lugar, vamos a ver que un corazón errante desobedece la instrucción de su Dios. Había muerto Josué, el líder que dejó Moisés, y ahora comienza un periodo nuevo. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Este capítulo pues tiene algunos momentos de bonanza, porque consultaron a Dios para hacer algo. Dice el versículo 1 que consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de los de Israel iba a subir para pelear con los pueblos que iban a encontrar en su trayecto hacia la tierra prometida? Versículo 2: y Jehová respondió, y eso es bueno: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entró en sus manos, en sus manos al cananeo y al fereceo, hirió de ellos a Besec y a 10,000 hombres. La instrucción que Dios le dio a Israel en este periodo de los jueces es que tendrían que expulsar a los pueblos que hemos leído de ese lugar para que ellos habitaran. Esa fue la indicación. Ustedes no pueden habitar aquí a menos que la gente que viva ahí sea expulsada, y ustedes se van a encargar. Eso es comparado en la vida cristiana práctica cuando Dios nos dice: tienes que dejar ciertos pecados que no me agradan. Tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de robar, tienes que dejar el orgullo, la soberbia, la codicia, qué sé yo. A cada uno Dios nos pide cosas que corrijamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos cosas que corregir y mejorar
en nuestra vida. Y la indicación es de que al pueblo le pidió que quitara a la gente que estaba en ese lugar para que ellos se establecieran. Vamos a ver qué pasó con la instrucción que Dios le dio a los pueblos, a Israel, para con los pueblos de ese lugar. En el versículo 27, ahí mismo del capítulo 1. La indicación que Dios le dio, repito, era que los pueblos fueran expulsados para que Israel se estableciera en ese lugar. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Qué pasó con los de Manasés? Si Dios le dijo, saca a ese pueblo de ahí. Y el primer aspecto de un corazón errante es que desobedecen la instrucción de Dios. Ahora, no solamente fue Manasés. El 29 dice que tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de los de Geser. Es decir, no los expulsó Efraín, sino que les permitió que estuvieran viviendo con ellos. Imagínense, los israelitas conviviendo con gente que no eran de su pueblo. Esto trae consecuencias, muy drásticas. Versículo 30. Tampoco los de Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Te vamos a dejar que te quedes aquí, nos pagas impuestos, nos pagas el agua, el predial. Y comenzaron ellos a ajustar lo que Dios les había dicho. Y así pasa con los cristianos errantes. Dejan cosas a un lado y dicen, no es tan delicado lo que Dios quiere que dejemos. Ahora, no solamente Zabulón, Aser en el 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asip, en Elba, en Efec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos. Fíjese, ahora no solamente los dejó que vivieran, sino que convivió con ellos. Somos gente del mismo pueblo, no hay diferencia. Más inteligente Aser. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Ahora, no solamente Aser, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributados los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la indicación de Dios? Expulsen los pueblos, esta es la tierra de ustedes, para que me adoren, para que me alaben. ¿Qué dijo Dios de nuestra vida cristiana? Romanos 6:1 en adelante. No somos muy distintos a ellos, hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere tratar de hablarnos? No somos muy distintos a la gente de los jueces. Quizás somos más parecidos a ellos. ¿Qué le pasa al cristiano cuando lleva una vida cristiana no congruente con lo que Dios dice? Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? Es pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Es así? Ahora que Dios nos perdonó, ¿tenemos luz verde para hacer lo que querramos? ¿Es pregunta? No, en ninguna manera, dice el texto 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos somos cristianos? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si de ahí nos sacó Dios. Nos sacó de la soberbia, del orgullo, de la avaricia, del desenfreno, de las groserías, de las mentiras, del robo. De ahí nos sacó Dios. ¿Cómo podemos volver allá, hermanos? ¿O no sabéis, 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. ¿Quiénes? Nosotros, usted, los cristianos, juntamente con él para muerte,
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también, ¿me ayuda a leer? ¿Qué es vida nueva? ¿Qué es vida nueva? Es la vida de Dios, es la vida cristiana. Una vida en la cual es nueva. ¿Por qué nueva? Porque ahora con el conocimiento de Dios vivimos una vida con temor a Dios, con respeto a Dios, con obediencia a Dios. Esa es la vida de Dios. Nuestra vida posee una vida de calidad y de carácter, donde Dios quiere que tengamos presente eso, hermanos. Busque Efesios 4:24. Ezequiel 36:26, en lo que usted busca Efesios. Le dijo a Israel: os daré un pueblo nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la vida nueva. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y dijo: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Es decir, si tú vienes a Cristo, nos da la bendición de escribir una historia diferente. Efesios 4:24 nos habla de la vida nueva. Vamos a leer los rasgos distintivos de la vida cristiana, una vida nueva. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. ¿A quién le está hablando ahí? Usted. Dios le habla esta tarde a usted. Esa es la vida nueva. Desechemos la mentira. Entre los cristianos tenemos que hablar la verdad aunque duela. O le pregunto a los padres: ¿le gustaría que se enterara de sus hijos por boca de otros, o que su hijo le venga y le diga la verdad? Pregunto. Le pregunto a los padres: ¿le gustaría que se enterara de las cosas de su hijo por boca de otros, o que venga su hijo y le diga: papá, cometí un error, pequé, robé, mentí? ¿Qué le gustaría? Que venga el hijo y le diga. ¿Por qué mejor que se entere por su hijo y no por terceros? Por eso la Biblia dice: desechando la mentira. Y no hay mentiras blancas ni piadosas, todas son mentiras. Esa es la vida nueva. Cada uno con su prójimo. ¿Y quién es su prójimo de usted? Su esposo es su prójimo, su esposa, sus hijos, sus padres, los hermanos. Aquí somos prójimos de cada uno, porque somos miembros los unos de los otros. Somos una familia. Y lo comenté hace rato en la carta a los Efesios: si usted habla de la iglesia, habla de usted mismo, porque aquí está. 26, ponga su vista ahí. Airaos pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Se vale enojar, se vale que te enojes, que te molestes porque no llegó el gasto o llegó incompleto, pero no el derecho de insultar a tu esposo, de descalificarlo, o a tu hijo decirle: no sirves para nada. Porque en el cristiano podemos molestarnos, pero nunca podemos olvidarnos que somos hijos de Dios. Airaos pero no pequéis. Y luego da otra instrucción de la vida nueva, y dice el versículo 26: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto hemos dicho muchas veces. ¿Qué significa? No dejes que el tiempo arregle los problemas. ¿Quién tiene que arreglarlo? Si usted tiene una diferencia con sus hijos, con su esposa, con su esposo, tiene usted que dar el paso para arreglar los problemas. Esa es la vida nueva. Y usted puede seguir leyendo el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba o el que robaba, ¿qué? No hurte más, sino que ¿qué? Trabaje. ¿Quieres un carro? ¿Quieres una casa? Trabajemos. Tenemos manos, tenemos salud, los hijos de Dios, para hacer las cosas. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego mire lo que dice a continuación: ninguna palabra, ¿qué? ¿Cuáles son esas, pastor? Las groserías, escorpiones y serpientes que a veces escuchamos en muchos cristianos, que se les salen todavía.
¿Hasta cuándo? Esa es la vida nueva. Usted puede seguir leyendo. Vayamos a Josué 1:6. Para encontrar y revisar y detectar dónde estamos fallando, tenemos que ir a la Biblia. Para encontrar cuál fue el detalle o dónde fue la falla de los israelitas en Jueces, tenemos que ir al libro de Josué, que es un libro antes de los Jueces. Y vamos a ver la indicación que Dios le dio a esa generación. Esfuérzate, estoy en Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjese, ¿dónde estuvo el detalle? Dejaron la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente para cumplir con toda la ley. Aquí está, que Dios nos dio. Aquí tiene que estar el esfuerzo. Aquí tiene que estar la dedicación en cumplir lo que Dios dice. Dice el texto 7 al final: no te apartes de ella. ¿De cuál ella? De la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Pero eso no quiso Israel, como tampoco quieren muchos cristianos. No quieren que sus vidas prosperen. Y no hablo de términos materiales, hablo de términos espirituales. Vidas entregadas en servicio a Dios, desbordadas para la gloria de Dios. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. Sin embargo, en Jueces tiraron la Biblia por la ventana. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrita, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino. ¿Y cuánto? En el caso de los jueces, le perdonaron la vida a todos los pueblos. Y un corazón errante siempre desobedece a Dios. Vamos a Jueces 2, versículo 1 en adelante. Jueces 2, 1. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Les recuerda a los israelitas cómo fue que llegaron ellos ahí. Dios los sacó de la esclavitud e hizo un pacto con ellos. 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Esa fue la condición. Yo seré su Dios, pero ustedes les pido que no se vayan con los demás, que se mantengan conmigo. Mas vosotros, israelitas, ¿qué sucedió? No habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. ¿Qué hicieron los judíos, los israelitas? Se involucraron con todos los pueblos. Hicieron de sus vidas personas sin identidad. Éxodo 34, 12 al 16. ¿Qué es todo lo que Dios les reprochó a ellos? Les había dicho que no se mezclaran. Y no es de que Dios sea racista, hermanos. Yo siempre he dicho esto. Cuando habla la Biblia acerca del tema del yugo desigual, no es que Dios quiera a unos y a otros no, sino que los otros pueblos tienen principios diferentes a los nuestros. Tienen diferentes creencias, principios y valores. Y dice Éxodo 34, 12, ¿lo tiene? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Ten cuidado, enciende sensores, le dice Dios a Israel, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué es lo que hace convivir a un cristiano con alguien que no es cristiano? Lo lleva a tropezar, a alejarse, a distanciarse. Yo siempre he dicho esto: es más fácil que el cristiano se corrompa a que el incrédulo se convierta. Es más fácil. 14, bueno, el 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Fue lo que Dios le dijo a Israel.
Porque no te has de inclinar a ninguno de otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus ¿qué? Y fue lo que le pasó a Israel en los Jueces. Se quedó ahí con ellos, convivió con ellos. Segundo punto, y vamos a terminar ahí porque el tiempo ha avanzado. La segunda característica de un corazón errante es de que descuida la siguiente generación. Descuida la siguiente generación. Yo le pregunto a usted, ¿quién es su siguiente generación de usted? Sus hijos. Y un corazón errante descuida a sus hijos de enseñarles las cosas de Dios. Jueces 2, 8 al 10. El pacto que Dios le hizo a Israel era para que lo cumplieran. Sin embargo, no solamente fue Israel desobediente, sino que descuidó el deber y de enseñar la siguiente generación. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ¿cuántos años? ¿Y qué nos recuerda este texto? Que también usted va a morir y se va a quedar su generación aquí si no viene Cristo. Yo estoy seguro que casi todos aquí están aquí porque sus padres fueron cristianos y aquí están por su papá y su mamá. La pregunta es, ¿sus hijos estarán aquí cuando usted no esté? ¿Ha pensado en eso? ¿Sus hijos estarán aquí cuando usted ya no esté en esta tierra? 9. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación, ¿me ayuda a leer? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo sucedió esto, pastor? Cuando tú descuidas lo más importante que Dios te ha dado. No es el trabajo, no es tu casa, no es tu negocio, no son tus autos, no son tus parcelas, son tus hijos. Eso es lo más importante que Dios te ha dejado. Y descuidar a tus hijos en cuanto al tema de la enseñanza y de caminar con Dios es llevar a tus hijos, el día que tú no estés, lejos de Dios. Yo siempre le he dicho a usted como pastor, me tomo el atrevimiento: véngase a la casa de Dios con sus hijos, ahora que los puede tener, para que aprendan, para que sepan y conozcan de Dios. Y mañana cuando usted crezca y envejezca, sus hijos recuerden y digan: mi padre, mi madre me llevó a la casa de Dios y me acuerdo de ello. Vamos sobre el final, un texto más. Daniel 3. Y ahí concluimos. Versículo 15. Usted me alcanza. Aquí el contexto es Daniel en Babilonia, en un país distinto, en una cultura, con lengua, etcétera, diferente. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, y nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Sabe cómo se llama eso? Carácter. ¿Cuántos de nuestros hijos han sido arrastrados por la gente que no es cristiana porque les faltan convicciones? Y eso se enseña en casa. Mi oración es de que Dios le ayude a usted para que tengamos hijos con carácter firmes, que cuando venga el mundo ellos sepan decir no al pecado. Pero para ello hay que trabajar.